costos por préstamos. ¿Cuál es el tratamiento contable que le debemos de dar al momento del pago o del devengo de los costos derivados de un financiamiento? Cuando se habla de costos por préstamos, puede ser diferentes figuras: intereses, comisiones y cualquier otro nombre que se le pueda dar. También la norma incluye dentro de estos costos por préstamos aquellos derivados de préstamos en el extranjero que tengan variaciones de tipo de cambio. También deben de reconocerse como parte de los costos del financiamiento. ¿Qué problema podemos tener al momento de reconocer los mismos? Los reconocemos como gastos en el estado de resultados o podemos incorporarlos, capitalizarlos al valor de un activo. La NIC 23 trata sobre un principio básico. Se refiere a que los costos de préstamos que se puedan relacionar directamente a la producción, a la construcción o a la adquisición de un activo apto deben de incorporarse al valor del mismo. Caso contrario, pues deben de reconocerse como gastos financieros. Se toca un tema bien importante: activo apto. La norma indica que un activo apto es aquel que requiere un tiempo sustancial para producirlo, para construirlo o para adquirirlo. Es decir, tiene que haber un lapsus de tiempo considerable en el cual de alguna manera pueda identificarse los intereses que van a capitalizarse como costo del mismo. Es importante además que esta incorporación de costos al monto del activo apto, al finalizarse el mismo, debe de realizarse una evaluación con relación a su valor neto realizable o su importe recuperable. Si el valor acumulado en este activo apto supera ese valor neto realizable o ese importe recuperable, debe de hacerse la regularización correspondiente y registrar la pérdida por deterioro de valor. Entonces retomemos el tema. El principio básico es claro. Vamos a incorporar al valor los préstamos que se den en la adquisición, en la construcción o en la producción de un activo apto. Puede haber en un momento dado, por ejemplo, una adquisición de una maquinaria, la cual se trae con diferentes piezas y que es necesario venir a hacer diferentes trabajos para armarla y que ya esté disponible para su uso. Esto puede durar durante un tiempo considerable y los costos por préstamos que se den en ese periodo pues van a capitalizarse. Lo mismo puede hacer con un inventario, pero no un inventario de aquellos que se producen en grandes cantidades y a corto tiempo, sino, por ejemplo, pensemos en un inventario de botellas de vino. Estamos hablando del productor de las botellas de vino, que el cual requiere un tiempo sustancial desde la producción, la cosecha de la uva, su procesamiento, hasta que ya esté disponible para su uso. Si obtuvimos un financiamiento para esa producción, los intereses que puedan identificarse plenamente, que corresponden a esa producción, pueden incluirse en el costo del activo apto. Deben identificarse 3 grandes fases en este proceso de producción, de adquisición o de construcción. Por ejemplo, la primera fase sería el inicio de la capitalización. La norma indica que deben de cumplirse 3 aspectos para poder iniciar con la capitalización de esos costos por préstamos. ¿Cuáles son esas 3 condiciones? Debe de haberse iniciado el proceso de adquisición, de construcción o de producción. Además, debe de tenerse ya desembolsos, que se den desembolsos derivados de lo mismo, de la producción, de la construcción o de la adquisición de un activo apto. Y por último, que se tenga un financiamiento. Es lógico que yo no voy a tener costos por préstamos si no tengo el mismo. Entonces debemos de cumplir esas 3 condiciones. Que existan desembolsos, que ya estemos en el proceso de adquisición, de producción o de construcción del activo apto. Y por último, que tengamos el desembolso, que ya se haya iniciado y que tengamos el costo por préstamo. Segunda fase que hay que identificar. En un momento dado vamos a suspender esa producción, vamos a suspender esa construcción o adquisición. Debemos de identificar a qué se debe la suspensión. Es una suspensión derivada de que hay que hacer algunos trámites importantes
que tengan que ver con el proceso no vamos a suspender. Pero si la suspensión es importante, por ejemplo, estábamos construyendo una carretera, se presenta unas grandes tormentas, pero lo normal hace que suspendamos. Tener ese activo parcialmente en proceso nos obliga a suspender esa capitalización, no a dejar de pagar el financiamiento, eso lo vamos a seguir pagando. Lo que vamos a suspender es la capitalización de los intereses y las vamos a reconocer como gasto financiero. Es decir, vamos a suspender cuando tengamos la tenencia de un activo parcialmente concluido, pero que por causas ajenas a la normalidad o ajenas al proceso de construcción o de producción, dejamos de seguir con la misma. Entonces, suspendemos. Y por último y cuando retomemos la producción o la construcción, pues volvemos a capitalizar. Y por último, la finalización de la capitalización. Esta se va a dar cuando el activo ya esté disponible para el uso para el cual lo necesitamos. O tengamos el activo disponible para la venta. Ahí dejamos de capitalizar y vamos a seguir, por lógica, si el préstamo es a un plazo mayor que lo que nos llevó construir, producir o adquirir un activo apto, esos intereses que paguemos posteriores a la finalización de la capitalización, los vamos a reconocer como intereses gasto. Un problema que encontramos a veces y requiere de juicio profesional o de la administración es ¿qué tasa vamos a aplicar a esta capitalización? Pueden haber desde casos sencillos donde tenemos un préstamo exclusivamente adquirido para financiar la construcción o la producción. Entonces ahí vamos a aplicar esa tasa de interés. Si tenemos varios préstamos, un pool de financiamiento, tenemos que seleccionar de acuerdo a los desembolsos que realicemos, tomar y determinar una tasa promedio ponderada de todos los financiamientos y esa tasa promedio ponderada es la que vamos a aplicar a los desembolsos correspondientes. Vamos a tener un ejemplo sobre este tema, creo que es una mejor forma de explicar cada uno de los aspectos importantes de la NIC 23. A continuación, en el siguiente segmento, el ejemplo práctico de costos por préstamos. Muchas gracias. Veamos entonces, vamos a analizar dos casos. El primero donde existe un préstamo adquirido específicamente para la construcción, en este caso para la compra de una maquinaria. Tenemos que en enero de 2014, en enero del año X, la empresa industrial Moda S.A. realiza la compra de una maquinaria por un valor de 472,000 unidades. Esto incluye gastos de preparación e instalación de 35,600, los cuales son necesarios para que la máquina esté disponible para su uso. De acuerdo a la NIC 16, recordemos, debe de capitalizarse todos estos costos. Para el efecto, para el pago al contado, la empresa adquiere un préstamo que va a pagar el 4%, el cual es a 2 años. En ese sentido, teniendo ya el valor 472,000, se adquiere un préstamo por el monto total durante un periodo de 2 años, el cual pues va a tener una tasa de interés del 4%. Como lo ven ustedes aquí en el enunciado, el 31 de marzo del 2014 se finaliza la instalación de la maquinaria. Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a analizar los 3 aspectos que la norma indica para iniciar a capitalizar. Primero, estamos ante un activo apto. Se requieren 3 meses para terminar la adquisición y la instalación del mismo. Es un periodo considerable. Tenemos un préstamo por el monto total, 875,000, el cual se va a adquirir durante 2 años y son 3 meses los que vamos a necesitar para concluir. Es decir, 3 meses y luego vamos a seguir pagando los préstamos, pero a partir de la finalización, los intereses ya se van como gastos financieros. En ese sentido, vamos a analizar. Estamos pagando al inicio del periodo de adquisición, están ya las actividades de adquisición y además podemos decir que tenemos ese costo por préstamo. Tenemos las 3 condiciones cumplidas. Inicio de la actividad, existe un costo por préstamo, ya tenemos un desembolso y ya se inició la actividad. Se cumplen los 3 aspectos para capitalizar. Aquí les presento una tabla de amortización considerando el monto total, 472,000. El ejercicio ya nos indicaba una mensualidad. Se hizo el cálculo de una mensualidad
el cual es de 20,496.56. Entonces, esta mi tabla de amortización no es realmente el interés dar lo que es matemática financiera, entonces ya la presentamos resuelta, donde tenemos los 472,000 de saldo inicial, el 4% de interés mensual, y luego de los 20,496.56 se deduce el interés, tenemos lo que se va a amortizar a capital y la reducción del capital. Y así, como ustedes ya conocen, es una anualidad en la cual el interés va reduciéndose conforme pasan las mensualidades y la amortización de capital va incrementándose. El monto total de intereses que va a pagar el préstamo durante los 2 años es de 19,917.52. Sin embargo, tomar en cuenta que no todo eso vamos a capitalizar. Vamos a capitalizar durante los 3 meses que se inició el proceso de adquisición e instalación hasta que ya se recibió la máquina disponible para el uso que lo necesitamos. En ese sentido, para explicar rápidamente las partidas contables que se van a realizar, vamos a iniciar la misma con el reconocimiento del préstamo. Recibimos el préstamo el 31 de diciembre, indicaba el ejercicio. En este caso, pues vamos a recibir de la institución financiera 472,000 quetzales en efectivo y equivalentes de efectivo, y vamos a reconocer nuestra obligación financiera por ese monto. La empresa ya recibió el préstamo. Luego, la adquisición de la maquinaria. Recordemos que los 472,000 incluía la instalación, pero en este momento vamos a cancelar la maquinaria, esa maquinaria que viene en piezas y que se va a armar aquí en Guatemala. Vamos a obviar todo el tema de impuestos, impuestos de importación, para limitarnos a explicar el objeto de este video, costos por préstamos. En ese sentido, entonces, registramos ese pago de la maquinaria en piezas por 436,400, que es producto que, como se había indicado en el ejercicio, el monto es 472,000 y 35,600, que es la instalación que vamos a cancelar ya cuando esté finalizada. En ese sentido, entonces, registramos los 436,400. Y comenzamos a registrar. El 31 de enero hacemos el primer pago de la mensualidad por 20,496.56. Entonces nos vamos y revisamos la tabla de amortización. En ese sentido, tendríamos aquí que la tabla de amortización es por intereses 1,573.33, capital 18,923.23 y el monto total de la misma, 20,496.56. Esto sería nuestro primer registro a realizar por el pago de los intereses. Como les recalco nuevamente, pagamos los intereses. Lo que tenemos que hacer, de acuerdo a la NIC 23, es identificar si lo reconocemos como gasto financiero o lo capitalizamos. En este momento estamos durante el periodo en que se está adquiriendo e instalando la maquinaria. Por lo mismo, vamos a capitalizar el monto total de los intereses. 1,573.33. Vamos a reconocer la rebaja en el valor del préstamo y vamos a reconocer la rebaja en efectivo y equivalentes de efectivo. Lo mismo pasa el 28 de febrero. Lo único que cambia es el monto de los intereses, siempre aplicados a construcciones, costos de financiación, maquinarias en curso, maquinarias en proceso de instalación. Entonces tendríamos la obligación financiera, la rebajamos, reconocemos el interés que estamos pagando y lo capitalizamos y rebajamos el efectivo por el monto de la mensualidad. En marzo del 2014 igual, volvemos a reconocer el pago de la mensualidad. Aún no se ha terminado la instalación, lo podemos capitalizar. No ha existido la finalización de esa capitalización. Volvemos a registrar todo como parte del costo de la maquinaria en curso. Algo importante, ya los pagos que se realicen en abril, vamos a registrarlos directamente en el estado de resultados como gastos financieros. Hacemos el pago de la instalación de los 35,600, realizamos ese pago. ¿Y cuál es el monto de la maquinaria? Solo para cerrar el ejercicio, ¿cuál es el monto de la maquinaria? Tenemos el precio de compra, 436,400. Tenemos los costos de instalación, 35,600. Los separamos únicamente
para efectos de explicar, pero esto se realizó todo el pago en un solo momento. Y luego tenemos la capitalización de los costos financieros, que es la suma de los intereses que se pagó en enero, en febrero y en marzo. Entonces, este es un video, o este es un ejemplo, mejor dicho, de una capitalización específicamente y por el monto total de la maquinaria. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo, vamos a ver diferentes tipos de financiamiento que la empresa tenía para determinar cómo calculamos la tasa promedio ponderado que dice la norma. Tenemos que determinar esa tasa con la que vamos a capitalizar los intereses, que es diferente de la tasa financiera. Estamos de alguna manera combinando todas las tasas que estamos pagando realmente por los préstamos. El ejercicio se refiere a la construcción de un edificio que se comienza el 1 de enero del 2014, se formalizó un préstamo el 31 de diciembre del 2013, específicamente para financiar esa construcción del edificio, pero como lo vamos a ver más adelante, no alcanza para cubrir el monto total del edificio. Entonces tenemos un préstamo adquirido por 875,000 quetzales, que va a pagarse en 4 años a una tasa de interés del 10%. Entonces, esta parte del financiamiento de 875,000 hasta ese monto que alcance los desembolsos, vamos a aplicar el 10%. Para la diferencia, como lo vamos a ver en el siguiente cuadro, el edificio se concluyó en diciembre del 2014 y el monto total de los desembolsos asciende a 2 millones de quetzales, 2 millones de unidades monetarias. Vemos un primer desembolso el 1 de enero, vemos un segundo desembolso el 1 de marzo, el 1 de junio, el 1 de septiembre y el 1 de diciembre. Entonces la norma dice, deben de cumplirse 3 condiciones. Que se inicie el proceso, ese ya se inició el proceso de construcción, que se tengan financiamientos, ya se tienen financiamientos, y que se incurra en desembolsos. En el ejercicio que vimos anteriormente, el desembolso se hizo al inicio del proceso. Por eso es que todos los intereses se aplicaron completos a capitalización. O sea, se hizo el desembolso al inicio. En este caso tenemos un desembolso el 1 de enero. Ese desembolso no incurrió en financiamiento. Ya se realizó antes de que comenzáramos con el proceso. Entonces, en este proceso, ese primer desembolso el 1 de enero hasta diciembre, 31 de diciembre, va a tener completo todos los intereses, porque estamos haciendo el primer desembolso en el inicio del proceso de construcción. Luego tenemos un desembolso en marzo. Este desembolso de marzo lo vamos a comenzar a capitalizar desde esa fecha en que se incurrió en el desembolso. Igual va a pasar con el desembolso el 1 de junio, lo vamos a comenzar a capitalizar desde esa fecha. Y así con los restantes desembolsos. Es aquí donde tenemos que separar, porque vamos a estar pagando un monto total de intereses, pero una parte va a registrarse y va a capitalizarse y otra va a registrarse como gastos financieros. Pero veamos, solo estamos haciendo una pequeña premisa. Dice que el edificio quedó listo para ser ocupado el 31 de diciembre. O sea, nos llevamos todo el año 2014 para construirlo y que esté disponible para su uso. Teníamos un primer préstamo, el préstamo que adquirimos directamente para estos desembolsos, de 875,000. Además, la empresa tiene otros préstamos que los utiliza para diferentes proyectos, incluyendo este. Tiene un préstamo por 2,500,000 que paga el 5%. El préstamo lo adquirió en el 2010 y se va a pagar en el 2020. Y otro préstamo, otro financiamiento de 550,000 que paga una tasa del 10% que comenzó en el 2012 y finaliza en el 2016. Y en amarillo podemos ver ahí el préstamo específicamente para esta construcción. Se pide determinar el importe de los gastos financieros susceptibles de capitalización y según la información disponible realizar la anotación contable que proceda en el 2014 que los intereses de todos los préstamos se pagan el 31 de diciembre del 2014. O sea, vamos a reconocer todas las operaciones que se dieron durante ese año. Veamos entonces cómo resolvemos rápidamente y en una forma abreviada este ejercicio. Tenemos un préstamo
específico de 875,000. Los desembolsos totales ascienden a 2 millones. Entonces tenemos que hacer un cálculo para determinar esos 2 millones. Todos fueron financiados. Primero determinemos el monto de los desembolsos y por cuánto tiempo fueron financiados. Recordemos que se tienen que cumplir 3 elementos. Que el proceso de construcción, en este caso, ya se dio, que tengamos costos por préstamos y que se den desembolsos. En este caso, tenemos un primer desembolso el 1 de enero. ¿Cuánto tiempo vamos a financiar? ¿Cuánto tiempo le vamos a aplicar y capitalizar intereses a este primer desembolso? Lo vamos a hacer durante los 12 meses, porque fue al inicio del proceso de construcción. Entonces aquí vamos a hacer una tablita donde vamos a determinar el periodo de capitalización y así determinar el porcentaje o la fracción de ese desembolso que debemos de aplicarle el costo financiero y capitalizar. En este caso, estos 375,000 estuvieron financiados durante 12 meses. Un segundo desembolso de 300,000 que se dio el 1 de marzo. Ahí ya se cumplieron las 3 condiciones. Se dio el desembolso, ya teníamos los costos por préstamos y estábamos en proceso de construcción del edificio. ¿Cuánto tiempo vamos a aplicarle entonces intereses a este segundo desembolso? A partir de marzo. De marzo a diciembre hay 10 meses. Entonces hacemos aquí una pequeña determinación, un pequeño cálculo, donde vamos a determinar esos 300,000, cuánto representa numéricamente o porcentualmente si se están financiando 10 de 12 meses. Entonces tenemos 300,000 por 10 dividido 12 meses totales del año. El valor, el desembolso ponderado es de 250,000. Lo mismo vamos a hacer con los siguientes desembolsos. El que se dio el 1 de junio estuvo financiado, se cumplieron las 3 condiciones a partir de junio. De junio a diciembre hay 7 meses. 600,000 por 7 dividido los 12 meses totales de financiamiento nos da 350,000. El penúltimo desembolso, el 1 de septiembre, ¿cuántos meses hay de septiembre a diciembre? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses, 375,000 por 4 dividido 12. Y el último desembolso que se dio el 1 de diciembre únicamente se cumplió con las 3 condiciones a partir de diciembre durante un mes. 350, una doceava parte es 29,167. Entonces los desembolsos ponderados, los desembolsos que vamos a determinar y capitalizar es de 1,129,167. Esos son los desembolsos. Sobre esos vamos a aplicar las tasas de interés. Recordemos que hay 2 tasas de interés para este ejercicio. El 10% que corresponden a los 875,000 que se adquirieron con el fin específico de esta construcción. Y hay 2 financiamientos más que de ahí vamos a restar o vamos a determinar la diferencia entre 875,000 y el monto total que pagamos o que desembolsamos. Que en este caso el desembolso ponderado es de 1,129,167 quetzales. Entonces veamos. Tenemos el primer préstamo de 2,500,000, el segundo préstamo de 550,000, paga 5% anual de intereses, equivale a 125,000 de intereses que se van a pagar por ese financiamiento, y los 550,000 paga el 10%, que nos va a dar un monto anual de 55,000. Ahí tenemos el monto que vamos a pagar a las instituciones financieras, que suman 180,000. Ahora determinemos la tasa promedio que se está pagando por los 2 préstamos, que va a ser dividir ese monto total que vamos a pagar de intereses dentro del financiamiento total que se tiene, que es de 3,050,000. No podemos de alguna manera, o no es razonable, no representaría el costo financiero si yo elijo entre 2,500,000, voy a establecer una tasa del 5%. O poder determinar un promedio entre 10 más 5, 15%, estoy pagando dividido 2, 7.5. No puede ser correcto, no es razonable. Debemos de tomar en cuenta la tasa de interés y el monto del préstamo. Es por eso que estamos haciendo aquí el cálculo de lo que paga de interés cada préstamo y luego ese total
de los dos intereses nos da 180,000. Lo dividimos dentro del total del financiamiento. Entonces ya tenemos que nuestra tasa que vamos a cancelar para los demás desembolsos es 5.90%. En ese sentido, hagamos aquí un pequeño resumen. De acuerdo a nuestra tabla anterior, los desembolsos ponderados, de acuerdo a la fecha en los que se ejecutaron, nos da 1.129.167 de los 2 millones totales que pagamos durante el año. Pero lo que vamos a capitalizar es sobre estos desembolsos ponderados. Entonces, si nos dan 1.129.167, 875,000 lo vamos a considerar el costo por préstamos al 10%. Teníamos un préstamo específico para eso. Luego tenemos que la diferencia entre 1.129.167 y los 875,000 quetzales, vamos a financiarlos con la tasa de interés de 5.90%. ¿Y cuál sería esa variación? Tomemos 1.129.167 menos 875,000. Vamos a financiar el monto de 254,166.67 a una tasa del 5.90%. Hagamos aquí un resumen de lo que recién les expliqué. ¿Cuáles son los gastos totales que va a pagar la empresa? Va a pagar el 10% sobre 875,000, lo que nos da 87,500. Va a pagar el 5% de 2.500.000, lo que totaliza 125,000. Y va a pagar el 10% de 550,000, lo que nos da 55,000 quetzales. El monto total de intereses que se van a pagar es 267,500. ¿Cuánto de ese interés vamos a capitalizar a la construcción de este edificio? Vamos a capitalizar, de acuerdo a los desembolsos promediados que realizamos, que son estos, los desembolsos ponderados que realizamos, vamos a cancelar por 875,000 el 10%, lo que nos da 87,500. Y por la diferencia que la habíamos determinado en el apartado de arriba, la diferencia que hay entre 1.129.167 y 875,000, que nos da 254,166.67, vamos a cancelar el 5.9%. Tenemos aquí la suma, 87,500 más 14,995.85, que es el 5.90% de los 254,167. El monto total que vamos a capitalizar es 102,495.85 de los 267,500 que vamos a pagar. ¿Cómo quedaría esa partida? Veamos. Vamos a iniciar de alguna manera con el reconocimiento del valor del edificio, que es por 2 millones. Esos fueron los desembolsos totales. Pero recuérdense que hicimos un cálculo de los desembolsos ponderados, pero eso es específicamente para determinar el monto de intereses que vamos a capitalizar. En fin de año, cuando paguemos el monto de 267,500 quetzales de intereses, vamos a capitalizar 102,495.85 quetzales. Ese es el monto que determinamos en la parte de aquí. Este monto, 102,495.85, lo vamos a capitalizar. Y la diferencia entre el monto que pagamos de 267,500 y lo que estamos capitalizando, lo vamos a reconocer como gastos financieros. Y lo mismo va a pasar porque voy a seguir pagando mis préstamos y a partir de ese momento los 267,500 van a reconocerse como gastos financieros. Les agradezco su atención, esperando sea de utilidad este video.